Buenas, estimados compañeros y docente a cargo del curso. En esta oportunidad nos ha tocado exponer sobre la ley de Hooke, un experimento en laboratorio virtual ubicado en el aula virtual del Model de la Universidad Señor de Zipán. Somos el grupo número 3. Los integrantes son Bernal Díaz Harold, Cueva Becerra Diana, Medina Bacacetti, Salazar Ramos Fernando y mi persona, Mendiburo Iván Josué. El docente a cargo del curso es el licenciado Vances Tuñoque Miguel Ángel. El curso es Física 2 de sección B, ¿no? A continuación le daré pase a mi compañera Cueva Becerra Diana, quien está respondiendo sobre lo que consiste la ley de Hooke y Hola, mi nombre es Diana Cueva. En esta oportunidad voy a hablar sobre la ley de Hooke y sobre el experimento que vamos a realizar dentro del laboratorio. La ley de Hooke describe fenómenos elásticos como los que exhiben los resortes helicoidales. Esta ley afirma que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de elasticidad. Introducción. En este presente trabajo vamos a realizar un experimento dentro del laboratorio haciendo uso de la ley de Hooke, mostrando los materiales, procedimientos y resultados. Nuestro objetivo general. Nuestro objetivo general es explorar la ley de Hooke y la deformación que sufren los cuerpos elásticos sometidos a una fuerza. Los objetivos específicos. Determinar la constante elástica del resorte y explorar el efecto de usar resortes en serie y en paralelo. En este experimento vamos a observar la relación entre fuerza y la deformación en resortes. Utilizaremos un conjunto de masas para aplicar diferentes fuerzas a los resortes midiendo las respectivas deformaciones. Los materiales que vamos a usar dentro del laboratorio son los pesos, que son usados para generar las deformaciones en el resorte. También tenemos los muelles. Los muelles helicoidales con diferentes constantes elásticos longitudinales de 55 milímetros. Contamos también con el soporte móvil, que facilita la aplicación de fuerza sobre los muelles y permite medir las deformaciones. Contamos también con el gancho, que se usa como soporte de acoplamiento de las pesas. Tenemos acá nuestra mufa, que es el soporte para fijar los resortes en la base de la prueba, y tenemos nuestra base de ensayo. Las conclusiones finales. Las conclusiones es, al final del experimento en el laboratorio, pudimos describir el comportamiento de los resortes cuando se asocian en serie y en paralelo. Calculamos la constante elástica equivalente de una combinación de resortes. Bueno, a continuación voy a dar pase a mi compañero para que pueda explicar cómo se ingresa al laboratorio y cómo es que van a realizar el experimento. bueno, siguiendo, nos dirigimos a nuestra aula virtual, donde ingresaremos al curso de Física 2 y nos vamos a la parte final, donde vamos a ver lo que es el simulador Algetec de física y nos dirigiremos a ley de Hooke. Una vez abierto el programa de Algetec, nos vemos la pantalla acá, que es su inicio. Vamos a traducirlo al español. Ya que tiene la ley de Hooke, seguimos con la presentación, que como objetivo principal es poder determinar por medio del experimento la deformación que sufren los cuerpos elásticos, como en este caso un resorte. También determinamos lo que es la constante elástica, también determinamos fuerza de acción o por fuerza de una acción que se genera por las pesas, ¿no? También se va a describir la influencia de la constante elástica, la relación fuerza y deformación de resortes, la ley estatal de Hooke, que es muy importante tener en cuenta esto. Acá hay pequeños conceptos básicos, como o dónde se puede utilizar,
al momento de que, como podemos ver en las imágenes, las personas amarradas a los pies saltan desde una determinada altura y esta cuerda sirve como resorte para que ellos no caigan eh, en el piso o en el suelo, sino que sirva como resorte para que las personas al momento de caer vuelvan a regresar hasta su posición inicial, aunque no siempre se cumple esto. Sirven como amortiguadores, también podemos ver acá como resortes. El experimento, se observará la relación entre fuerza y deformación en resortes. Tenemos que la seguridad, el escenario, como podemos ver acá, el escenario donde es el experimento. Tenemos la mufa, moles, el gancho, soporte, la base de ensayo y las pesas, ¿no? Tenemos también los muelles, que son, que tienen constantes elásticas diferentes, con una longitud de 55 milímetros. ¿No? Un soporte móvil, tenemos nuestro gancho, que permitirá, poder colocar el resorte. Tenemos las pesas, que servirán como, como una fuerza de acción sobre el resorte, y la mufa, que es para fijar el resorte en la base de prueba, ¿no? Resumen teórico, podemos acá observar, lo abrimos, nos vamos a ir a la ley de juego constante elástica de moles, tenemos el tema principal, o desde cómo se inició la ley de Hooke. Tenemos acá que la fuerza elástica es igual a la constante por deformación, y esto tiene que ser en signo negativo, ¿no? Luego, para graficar, como podemos observar, el momento de ser estirado tiene una determinada longitud y una determinada fuerza. La constante elástica, vendría a ser la tangente de teta, la tangente del ángulo en el que se deforma. La deformación, que vendría a ser la deformación, es igual al comportamiento original, o digo final, menos el comportamiento original, no la variación de comportamiento. En este caso tenemos la asociación de moles. Acá podemos ver sus fórmulas respectivas sobre la asociación de moles en serie, ¿no? Constante elástica de conjunto en newton por metros, igual que para la constante elástica de mol 1 y mol 2. ¿No? Tenemos lo mismo, la comparación de moles en paralelo de serie, y esto es con respecto al tema de ley de Hooke. Siguiendo, tenemos el guión para ver cómo se desarrollará el programa Algetec. Vamos cerrando la página. Una vez cerrado, vamos a la guía, donde nos podrá determinar con mayor exactitud qué es lo que tenemos que hacer y cómo determinamos la ley de Hooke de estos resortes en este programa, ¿no? Acá están las instrucciones generales. Vamos a abrir las recomendaciones del sistema operativo para nuestro ordenador, las configuraciones. Si bien es cierto, esta guía y este resumen teórico están en portugués, nosotros tenemos que pasarlo al idioma castellano o español mediante la descarga y la subida al traductor de Google, ¿no? Tenemos los materiales, peso inicial, peso, soporte indicador, gancho, moles. El trabajo consiste en 3 fases. La primera fase, ley de Hooke; la segunda fase, asociación de moles en serie; y como finalmente tenemos la fase 3 de asociación de moles en paralelo. En total consta de 20 procesos, de 20 procedimientos que se tienen que seguir para poder determinar el conjunto de moles M1, M2 y M3, ¿no? Tanto para la asociación de paralelos como para los moles en serie, ¿no? Una vez determinado esto, tenemos nuestras respectivas gráficas para poder aplicar
la fuerza aplicada en newtons, la constante elástica en moles, el alargamiento de la deformación de moles en metros, y acá está nuestra pequeña tabla que a continuación se expondrá con sus respectivos excels. Esto tanto para la fase 1 como para la fase 2 y finalmente para la fase 3, ¿no? Al final de esta guía veremos sobre cómo se tiene que hacer el tutorial virtual. Seguimos los mismos procedimientos de acá. Cada uno de estos procesos que son muy importantes para determinar la ley de Hooke, ¿no? Y acá podemos ver una breve prueba que consta en 5 preguntas. Y acá una post prueba donde podremos observar lo que podemos determinar en el programa. Y al experimentar ingresamos acá, le damos clic. Como podemos ver, ley de Hooke, asociaciones de moles. Le damos a ley de Hooke. Espera un momento que cargue. Como podemos ver, todos los instrumentos respectivos. Si queremos salir, le damos opciones, menú principal. Vamos al siguiente, que es la segunda fase, ¿no? Se aplica sus procedimientos, terminamos, dejamos todo en su lugar, le damos menú principal y finalmente le damos en asociación de moles en paralelo, ¿no? Una vez tenido esto, todos los datos recolectados pasados al Excel, se expondrán los resultados de cada una de las fases. Bueno, continuando con la exposición, le daré pase a mi siguiente compañero para que pueda exponer sobre la fase 1 y los demás compañeros sobre fase 2 y fase 3. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Setimi Navaca. En este video voy a demostrar la aplicación de la ley de Hooke. Como pueden observar, la primera fase es la ley de Hooke. El primer paso, montaje del experimento. Para insertar el resorte M1, como lo pueden ver, se hace clic derecho y posicionamos en la base. Como pueden observar, se ha posicionado en la base de prueba el resorte. Seguidamente colocamos el soporte del indicador en el resorte, que viene a ser este. Colocamos con clic derecho y vemos que se ha posicionado. Seguidamente colocamos el soporte del indicador que está asociado con el resorte M1 fijado a la base de prueba. Luego colocamos el gancho en el soporte del indicador, que se hace haciendo clic derecho. Vemos que los tres están fijados en la base de prueba. Ahora hacemos clic derecho en el peso de 23 gramos para insertarlo en el gancho, que viene a ser este de acá, el peso inicial de 23 gramos. Con clic derecho posicionamos en el gancho. Seguidamente vamos acá a soporte indicador, hacemos clic y vemos su deformación inicial, que es de 34 milímetros, su deformación inicial. Ahora volvemos al experimento haciendo clic en la X de color rojo. En el segundo paso, que es generando deformación en la primera, insertamos la pesa de 50 gramos
Como pueden ver, acá hay 4 pesas de 50 gramos y vamos a insertar cada una de ellas en el gancho y tomar los apuntes de cada una de ellas. Procediendo, colocamos el primer peso, posicionar en el gancho. Ahora vamos a cámara y podemos ver su primera deformación con el peso de 50 gramos, que es de 50 milímetros. Ahora volvemos al experimento, continuamos con el segundo peso, colocando y vamos a ver su deformación, que es de 67 milímetros. Volvemos nuevamente al experimento, colocamos el tercer peso y vamos a ver su deformación, que es de 84 milímetros. Volvemos al experimento y colocamos por último el último peso y vamos a ver su deformación, que es de 100 kilogramos es de 100 milímetros. Ahora volvemos al experimento. Siguiendo con el experimento, y el tercer paso es desmontaje del experimento. Sacamos los discos uno por uno hacia la mesa, haciendo clic derecho y retiramos y colocamos en la bancada. Como pueden observar, cada uno se tiene que retirar haciendo los mismos pasos. Como pueden observar, ahí se ha quitado todos los pesos. Ahora procedemos a quitar el gancho. Ahora el soporte del indicador. Ahora la mola. Continuando con el paso 4, cálculo de la constante elástica de resorte. Nos dice que tenemos que ir a la sección evaluación de resultados y encontrar la constante elástica de la muestra 1. En el paso 5 es repetir el experimento con los restantes muelles. Tenemos que repetir los pasos del 1 al 4 para los resortes de la muestra 1 y la muestra 3. Siguiendo con el experimento para la muestra número 2, teniendo como primer paso montaje de los materiales para el experimento de la ley de Hooke, tenemos que colocar o insertar el resorte número 2 haciendo clic derecho y seleccionando posición en base. Tenga en cuenta que el resorte se ha colocado en la base de prueba. Haciendo clic con el botón derecho en el soporte del indicador y seleccionando la opción colocar el soporte del indicador en el resorte. Tenga en cuenta
que el soporte del indicador está asociado con el resorte de la muestra número 2 fijado en la base de prueba. Seguidamente hacemos clic derecho en el gancho y seleccionamos la opción colocar gancho en el resorte del indicador. Tenga en cuenta que el gancho está asociado al soporte del indicador. Para la segunda muestra está pretensado, hacemos clic en el botón derecho en el peso de 23 gramos para insertarlo en el gancho. Tenga en cuenta que después de insertar el peso en el gancho, el resorte sufre una ligera deformación inicial. Haciendo clic con el botón izquierdo en la opción cámara, soporte del indicador para ver la indicación de deformación del resorte en la escala vertical. Como podemos ver, tiene 32 milímetros el primer peso de 23 gramos, que esa viene a ser su deformación inicial. Volviendo al experimento, hacemos clic con el mouse en la X roja. En el segundo paso, que es generando deformación en la segunda, insertamos las pesas de 50 gramos haciendo clic derecho en uno de los 4 pesos de 50 gramos y seleccionando la opción poner en anzuelo. Luego hacemos clic izquierdo con el mouse en la opción cámara, soporte de indicador para ver la deformación que generó el peso en el resorte. Como podemos observar, ha generado una deformación como vemos, su deformación es de 45 milímetros. Ahora volvemos al experimento haciendo clic en la X roja. Continuando, colocamos simultáneamente las 3 pesas de 50 gramos una por una. Ahora vamos a soporte de indicador para ver su deformación de la segunda pesa, que es de 56 milímetros su deformación. Volvemos al experimento. Colocamos el tercer peso. Vamos a soporte de indicador y vemos que su deformación es de 70 milímetros. Volvemos al experimento y colocamos el último peso en el gancho y vamos a soporte de indicador y vemos que su deformación es de 83 milímetros. Ahora, como tercer paso, desmontaje del experimento. Para sacar los discos del gancho y colocarlo en el banco, hacemos clic con el botón derecho y seleccionamos quitar peso del gancho y procedemos a colocar en el banco. Simultáneamente hacemos eso para cada uno de los pesos.
Una vez sacados los pesos, procedemos a retirar el gancho y colocarlo en la bancada. Procedemos con el soporte indicador, con la muestra número 2, como cuarto paso es cálculo de la constante elástica de resorte. Vamos a la sección evaluación de resultados y encontramos la constante elástica de la muestra número 2. Siguiendo con el experimento, para la muestra número 3 tenemos como primer paso montaje de los materiales del experimento. Como pueden observar, la muestra número 3 es esta, y para insertar en el resorte en la base de prueba hacemos clic derecho en el resorte de la muestra número 3 y seleccionamos la opción posición en base. Tengamos en cuenta que el resorte se ha colocado en la base de prueba. Haciendo clic con el botón derecho en el soporte del indicador y seleccionando colocar el soporte del indicador en el resorte. Tengamos en cuenta que el resorte está asociado a la muestra número 3 fijado en la base de prueba. Haciendo clic derecho en el gancho, seleccionamos la opción colocar gancho en el soporte del indicador. Para la tercera muestra está pretensado, hacemos clic con el botón derecho en el peso de 23 gramos para insertarlo en el gancho. Como pueden ver, está insertado en el gancho y vamos a soporte de indicador para poder ver su deformación inicial, que es de 33 milímetros. Viene a ser su deformación inicial del peso de 23 gramos. Volviendo al experimento, hacemos clic izquierdo en la X roja. Procediendo a colocar los 4 pesos de 50 gramos simultáneamente. Como segundo paso tenemos generando deformación en X norte en la primavera. Inserción de pesas de 50 gramos. Haciendo clic derecho y posicionar en gancho. Ahora nos vamos a soporte de indicador para ver su deformación. Y vemos que su deformación es de 46 milímetros. Volvemos al experimento en la X roja haciendo clic. Ahora, siguiendo, colocamos el segundo peso de la misma forma. Vamos a soporte de indicador para ver su deformación, que es de 62 milímetros. Seguimos con el tercer peso, posicionamos en el gancho y vamos a soporte de indicador y vemos que su deformación es de 76 milímetros con el tercer peso. Con el último peso
podemos ver que su deformación es de 90 milímetros. Ahora volvemos al experimento, en la X roja haciendo clic. Y como tercer paso tenemos desmontaje del experimento. Ahora procedemos a quitar cada uno de los 4 pesos de 50 gramos y el peso de 23 gramos. De la siguiente forma, haciendo clic derecho donde dice retirar y colocar en bancada, clic izquierdo. Como vemos, se retiraron los 5 pesos. Ahora retiramos el gancho de la misma forma y colocamos en la bancada. Retiramos el soporte de indicador. Ahora la muestra número 3 como paso número 4 tenemos cálculo de la constante elástica del resorte de la muestra número 3. Vamos a la sección evaluación de resultados y encontramos la constante elástica de la muestra número 3. Continuando con el experimento de la ley de Hooke, en la fase número 2 damos clic en asociación de molas en serie e ingresamos al laboratorio para proseguir con el experimento. Como paso número 6 tenemos montaje del experimento, colocación de los resortes. Hacemos clic derecho en el resorte de la muestra 1 y colocamos el resorte en la base. Téngase en cuenta que el resorte se ha colocado en la base de prueba. Hacemos clic derecho en el resorte de la muestra 2 y seleccionamos la opción posicionar en resorte para asociar al resorte en serie. Soporte de indicador y de posicionamiento. Para colocar el soporte del indicador en el extremo libre de la mola 2, hacemos clic con el botón derecho del mouse en el soporte de indicador y presionamos posicionar en mola. Téngase en cuenta que el soporte del indicador está asociado con el resorte de la muestra número 2. Gancho de posicionamiento. Hacemos clic derecho en el gancho y seleccionamos la opción colocar gancho en el soporte de indicador. Téngase en cuenta que el gancho está asociado con el soporte del indicador. Pretensar los resortes. Para pretensar el juego de resortes, hacemos clic derecho sobre el peso de 23 gramos para insertarlo en el gancho. Como vemos, se ha insertado en el gancho. Deformación inicial. Hacemos clic con el botón izquierdo en la opción cámara u soporte de indicador para ver la indicación de deformación del resorte en la escala vertical. Hacemos clic en soporte de indicador y vemos la deformación que es vemos que su deformación inicial es de 117 milímetros. Luego, para volver a la pantalla
inicial del experimento, hacemos clic con el botón izquierdo en la X roja para volver a la pantalla inicial del experimento. Hola compañeros, mi nombre es Harold Fernando Bernal Díaz. Continuando con la exposición del experimento, explicaré acerca de la fase 2, que es asociación de muelles de series. Para ello, continuaremos con el paso número 6, que sería el montaje del experimento, que consiste en la colocación de resortes. En este caso vamos a pasar los resortes M1 y M2 y lo vamos a colocar en la base. Hacemos clic derecho en el resorte M1 y colocamos posicionar en la base. Para ello tenemos que tener en cuenta que el resorte se ha colocado en la base de prueba. Hacemos el mismo procedimiento con el resorte M2, hacemos clic derecho sobre él y seleccionamos la opción posición en resorte para asociar los resortes en serie. Continuamos con el soporte indicador de posicionamiento. Para ello colocamos el soporte del indicador en el extremo libre de la mola 2. Como ustedes pueden observar, hacemos clic derecho en el soporte de indicador y seleccionamos la opción posición en resorte. Tenemos que tener en cuenta que el soporte del indicador esté asociado en el resorte M2. Seguimos con el gancho de posicionamiento. Para ello, hacemos clic derecho sobre el gancho y seleccionamos la opción colocar gancho en el soporte indicador. Y también tenemos que tener en cuenta que el gancho esté asociado en el soporte del indicador. Continuamos con el pretensar de resortes. Para pretensar el juego de resortes, como ustedes pueden observar son 5, hacemos clic derecho sobre el que tiene peso de 23 gramos y así lo insertamos en el gancho. Hacemos clic en este resorte y ponemos posicionar en el gancho. Una vez insertado, tenemos que tener en cuenta que después de insertar el peso en el gancho, los resortes han sufrido una pequeña deformación. Seguimos con la deformación inicial. Para ello, hacemos clic con el botón izquierdo del mouse en la opción de cámara que dice soporte del indicador, para así ver la indicación de deformación del resorte en la escala vertical. Y observamos en la escala el valor de esta deformación inicial, ya que esta será necesario para calcular la constante elástica. Para nuestro primer peso, en este caso nos ha arrojado un valor de 120. Luego, una vez anotemos su valor, para volver a la pantalla inicial del experimento, hacemos clic con el botón izquierdo en la X roja. Hacemos este mismo procedimiento para cada uno de los otros pesos simultáneamente, anotando en la tabla la deformación del conjunto de resortes generada por la adición de cada peso. Paso número 7. Gran deformación en los muelles X norte. Este paso consiste en la inserción de pesas de 50 gramos. Cualquiera de estos 4 discos pesa 50 gramos. Hacemos clic derecho en el siguiente peso y lo posicionamos en el gancho. Una vez colocada, vamos al soporte indicador para así poder ver la deformación que generó el peso en el conjunto. En este caso nos arroja un resultado de 150. Y regresamos y seguimos colocando el siguiente peso. Y nos vamos al soporte indicador para ver la deformación que generó. En este caso nos arroja un resultado de 180. Lo anotamos y regresamos nuevamente. Ahora colocamos el siguiente peso, hacemos clic derecho y lo posicionamos. Y nos vamos al soporte indicador para ver la deformación. En este caso nos arroja un resultado de 210. Lo anotamos y regresamos nuevamente. Ahora seleccionamos el último peso y lo posicionamos.
Y ahora nos vamos nuevamente al soporte indicador para ver la deformación que generó. Y en este caso nos arroja un resultado de 240. Regresamos nuevamente. Seguimos con el paso número 8, que es el desmontaje del experimento. Este paso consiste en la eliminación de pesos, donde vamos a sacar cada uno de los discos y lo vamos a colocar sobre la mesa. Para el primer disco lo seleccionamos con clic derecho y seleccionamos la opción retirar y colocar en la mesa. Sacamos el primer disco y este mismo procedimiento lo hacemos juntamente con los demás discos. Retiramos el segundo disco. Ahora retiramos el tercer disco, el cuarto disco y por último retiramos el quinto disco. Ahora quitamos el gancho. Para retirar el gancho del soporte del indicador y colocarlo sobre la mesa, lo seleccionamos con clic derecho y seleccionamos la opción retirar y colocar en la mesa. Luego procedemos a retirar el soporte del indicador. Para retirar el soporte del indicador del muelle M2 y colocarlo en la mesa, lo seleccionamos con clic derecho y seleccionamos la opción retirar y colocar en la mesa. Y por último extraemos los resortes M1 y M2. Primeramente retiramos el resorte M2, lo seleccionamos con clic derecho y lo colocamos en la mesa. Hacemos este mismo procedimiento para el resorte M1, lo seleccionamos con clic derecho y lo colocamos sobre la mesa. Seguimos con el paso número 8, que es el desmontaje del experimento. Este paso consiste en la eliminación de pesos, donde vamos a sacar cada uno de los discos y lo vamos a colocar sobre la mesa. Para el primer disco lo seleccionamos con clic derecho y seleccionamos la opción retirar y colocar en la mesa. Sacamos el primer disco y este mismo procedimiento lo hacemos juntamente con los demás discos. Retiramos el segundo disco. Ahora retiramos el tercer disco, el cuarto disco y por último retiramos el quinto disco. Ahora quitamos el gancho. Para retirar el gancho del soporte del indicador y colocarlo sobre la mesa, lo seleccionamos con clic derecho y seleccionamos la opción retirar y colocar en la mesa. Luego procedemos a retirar el soporte del indicador. Para retirar el soporte del indicador del muelle M2 y colocarlo en la mesa, lo seleccionamos con clic derecho y seleccionamos la opción retirar y colocar en la mesa. Y por último extraemos los resortes M1 y M2. Primeramente retiramos el resorte M2, lo seleccionamos con clic derecho y lo colocamos en la mesa. Hacemos este mismo procedimiento para el resorte M1, lo seleccionamos con clic derecho y lo colocamos sobre la mesa. Seguimos con el paso número 9, que es el cálculo de la constante elástica de resorte en serie. Para eso nos vamos a ir a la sección de evaluación de resultados y vamos a encontrar la constante elástica del conjunto de resortes M1 y M2 asociados en esta serie. Estos datos van a estar expresados en Excel mediante cuadros. Continuamos con el paso número 10, que es repetir el experimento. Para esto vamos a repetir los pasos del número 6 hasta el número 9 para las siguientes asociaciones. Como en el primer caso hemos utilizado la asociación del resorte M1 y a M2, en este caso vamos a hacer la asociación de los resortes M2 y M1, luego M1 y M3, luego M3 y M1, y así con M2 y M3 y por último con la asociación de resortes de M3 a M2. Una vez tengamos todos nuestros datos obtenidos, nos vamos a ir a la sección de evaluación de resultados para anotarlos, sus valores en cada uno de los siguientes cuadros. Ahora seguimos con la asociación de resortes de M2 y M1. Para ello vamos a seleccionar el resorte M2, lo posicionamos en la base. Seguimos con el resorte M1,
Y ahora seguimos con el soporte y con el gancho también. Muy bien. Repetimos los pasos anteriores. Colocamos el primer disco de 23 gramos. Ahora nos vamos al soporte indicador para ver la deformación que generó, para así poder verla. En este caso, para el primer paso, nos arroja un resultado de 120 para el primer peso. Ahora seguimos, aplastamos clic derecho con el botón izquierdo en la X para seguir con el siguiente peso. Ahora insertamos el siguiente disco con un peso de 50 gramos y nos vamos al soporte indicador para ver la deformación que generó. En este caso nos arroja un resultado de 147. Seguimos, vamos hacia atrás. Ahora insertamos el siguiente disco y nos vamos al soporte indicador para ver el valor. En este caso nos arroja un resultado de 175. Regresamos atrás, insertamos el siguiente disco, vamos al soporte indicador y en este caso nos arroja un resultado de 205. Lo anotamos y regresamos. Y por último agregamos el último disco. También vamos al soporte indicador para ver la deformación que generó este conjunto y nos arroja un resultado de 233. Regresamos atrás. Una vez obtenidos estos valores, lo anotamos y lo vamos a insertar en nuestra tabla M2 y M1. Ahora seguimos con la asociación de resortes de M1 y M3. Vamos a seleccionar el resorte M1, lo colocamos en la base y seleccionamos el resorte M3 y lo colocamos en la base. Ahora vamos a insertar el soporte indicador, luego vamos a insertar el gancho y procedemos con la inserción de los discos. Insertamos el primer disco de 23 gramos. Ahora vamos al soporte indicador para ver la deformación que generó, arrojándonos así un resultado de 120. Ahora regresamos. Una vez hayamos anotado el valor del primer disco, insertamos los siguientes discos de 50 gramos para anotar su valor. Muy bien, una vez insertado vamos al soporte indicador y en este caso nos arroja un resultado de 150. Muy bien, regresamos e insertamos el siguiente disco. Vamos al soporte indicador y en este caso nos arroja un resultado de 180. Lo anotamos y regresamos haciendo clic izquierdo en la X y procedemos a insertar el siguiente disco. Vamos al soporte indicador para anotar su valor y nos arroja un resultado de 210. Regresamos. Ahora insertamos el último disco. Vamos nuevamente al soporte indicador para anotar el valor y nos arroja un resultado de 240. Lo anotamos y regresamos. Estos datos que hayamos obtenido es para la asociación de dos resortes M1 y M3. Seguimos con la asociación de resortes, en este caso M3 y M1. Para eso vamos a seleccionar el resorte M3, lo posicionamos en la base y a continuación seleccionamos el resorte M1. Ahora vamos a insertar el soporte indicador, insertamos el gancho y pasamos a poner los discos. Vamos a poner el primer disco que es de 23 gramos, lo posicionamos en el gancho y vamos al soporte indicador para anotar su valor. En este caso para el primer peso nos arroja un resultado de 120. Regresamos, insertamos el siguiente disco, lo posicionamos, vamos al soporte indicador y en este caso nos ha arrojado un valor de 150. Regresamos nuevamente, insertamos el siguiente disco,
Vamos al soporte indicador para medir su valor. En este caso nos arrojó un resultado de 180. Regresamos, insertamos el siguiente disco nuevamente, vamos al soporte indicador y en este caso nos ha arrojado un valor de 210. Lo anotamos. Muy bien, cerramos, insertamos el último disco, vamos al soporte indicador para medir la deformación y en este caso nos ha arrojado un resultado de 240. Lo anotamos. Una vez hayamos anotado sus valores de cada uno de los discos, regresamos. Muy bien, estos valores que hemos encontrado es para la asociación de resortes de M3 y M1. Ahora seguimos con la asociación de resortes M2 y M3. Seleccionamos el resorte M2, lo posicionamos en la base, hacemos este mismo procedimiento para el resorte M3, lo posicionamos. A continuación vamos a insertar el soporte indicador, seguidamente del gancho. Ahora pasamos a insertar los discos. Primeramente, como los pasos anteriores, insertamos el disco que tiene menos masa, que es de 23 gramos. Una vez insertado, vamos al soporte indicador para anotar su valor. En este caso nos arrojó un resultado de 117. Lo anotamos y regresamos. Ahora insertamos el siguiente disco de 50 gramos. Lo posicionamos y vamos al soporte indicador para anotar su valor. En este caso nos ha arrojado un resultado de 144. Lo anotamos y regresamos. Ahora insertamos el siguiente disco. Vamos al soporte indicador para anotar su valor y en este caso, como ustedes pueden observar, nos ha arrojado un resultado de 170. Lo anotamos y regresamos. Pasamos el siguiente disco, vamos al soporte indicador nuevamente y en este caso nos ha arrojado un resultado de 196. Lo anotamos y regresamos. Y vamos a insertar el último disco. Ahora vamos nuevamente al soporte indicador y anotamos su valor. En este caso nos ha arrojado un resultado de 223. Lo anotamos y regresamos. Los datos que hemos encontrado en esta asociación de resortes son para los resortes M2 y M3. Y por último, continuamos con la asociación de resortes M3 y M2. Vamos a seleccionar el resorte M3, lo posicionamos en la base y ahora seleccionamos el resorte M2, lo posicionamos también. Seguidamente colocamos el soporte indicador, lo posicionamos y por último el gancho. Ahora pasamos a pasar nuevamente los discos para anotar sus valores. Pasamos primero el disco primero con un peso de 23 gramos. Lo posicionamos, luego vamos al soporte indicador para medir la deformación que generó. En este caso nos ha arrojado un valor de 117 para el primer disco. Cerramos, ahora pasamos nuevamente el siguiente disco, vamos al soporte indicador para anotar su valor, nos arrojó un resultado de 144, lo anotamos y regresamos nuevamente. Pasamos el siguiente disco, vamos nuevamente al soporte indicador y anotamos su valor. En este caso nos ha arrojado un resultado de 170. Lo anotamos también, regresamos, pasamos el siguiente disco, vamos nuevamente al soporte indicador, nos arrojó un resultado de 196. Lo anotamos y también regresamos. Y por último, pasamos el disco, vamos al soporte indicador y vamos a anotar la deformación que generó, que en este caso es un resultado de 223, como ustedes pueden observar. Muy bien, regresamos con clic izquierdo en la X. Estos datos que hemos encontrado con cada uno de los discos y los resortes ha sido para la asociación de los resortes M3 y M2. Una vez que hayamos obtenido todos los datos,
A continuación vamos a ir al menú donde está esta tuerquita, lo seleccionamos y vamos a ir al menú principal para dar con el siguiente paso. Continuando con el experimento, pasamos a la fase número 3 en el paso número 11, que es el montaje del experimento. En esto vamos a colocar los resortes. Para esto, primeramente seleccionamos la fase número 3, que es asociación en molas de paralelo. Muy bien, para la colocación de resortes, hacemos clic derecho en el resorte M1 y lo posicionamos en la base. Hacemos este mismo procedimiento para el resorte M2 y también lo posicionamos en la base. Una vez que estén posicionados, vamos a posicionar también el soporte de indicador. Tenemos que tener en cuenta que el soporte del indicador esté asociado al conjunto de resortes. Ahora vamos al gancho de posicionamiento, donde también lo vamos a insertar. Hacemos clic derecho y lo posicionamos. Tenemos que también tener en cuenta de que el gancho esté asociado en el soporte del indicador, que en este caso, como ustedes pueden observar, está asociado. Muy bien, ahora vamos a pretensar los resortes. Para pretensar este juego de resortes, primeramente hacemos clic derecho sobre el disco de 23 gramos y lo posicionamos en el gancho. Una vez que haya generado esta deformación, vamos al soporte indicador para medir su valor. En este caso nos arroja un valor de 30. Lo anotamos y a continuación regresamos haciendo clic con el botón izquierdo en el botón de la X roja. Este valor que hemos encontrado es la deformación inicial. Y una vez que hayamos observado este valor en la escala, será necesario para calcular la constante elástica. ¿Qué tal, licenciado? Mi nombre es Fernando Gustavo Salazar Ramos. Continuando con la ejecución del video, yo voy a hacer lo que es el paso 17. En este caso vamos a generar lo que es la deformación en los muelles para X. Primeramente hacemos clic en el botón derecho en uno de los discos, en este caso en los pesos de 50 gramos. Seleccionamos y colocamos en el anzuelo 1 a 1. Pero antes de ello, vamos a lo que es la cámara de soporte de gancho y notamos que tenemos una deformación de 32 milímetros. Bien, una vez obtenido ese resultado, continuamos colocando el siguiente disco de 50 gramos en lo que es el anzuelo. Y nuevamente vamos a notar en la cámara de soporte de gancho que tenemos una deformación de 36 milímetros. Seguidamente colocamos el siguiente disco, también pertenece a 50 gramos. Colocamos en el anzuelo, vamos a lo que es soporte del indicador y notamos una deformación de 40 milímetros. Por último colocamos el último disco, ponemos el peso en el anzuelo, vamos a la cámara de soporte de gancho para notar una deformación de 45 milímetros. Seguidamente ejecutamos el paso 18, desmontamos cada uno de los experimentos, sacamos el primer disco, en este caso del anzuelo, para colocarlo en el banco. Desmontamos cada uno de ellos. Tenemos el segundo disco que teníamos en nuestro experimento. Retiramos el penúltimo disco,
colocamos nuevamente en el banco y por último retiramos el último disco del anzuelo. Ahora quitamos el gancho, damos anticlic y lo colocamos igualmente en el banco. Retiramos el soporte del indicador también. Ahora desmontamos el soporte del indicador, lo colocamos también en el banco. Con el segundo. Y finalmente desmontamos el último resorte.